Bueno, habíamos advertido ayer que iban a hacer carrera las declaraciones del pasado 30 de mayo, se conocieron ayer, pero las afirmaciones del vicepresidente de la Corte, Rosenkrantz, se difundieron ayer, afirmaciones que, si no la recuerdan, hacía eje en lo que se llamó una crítica al populismo, ¿no? Y en la Argentina, cuando se habla de populismo, se habla de peronismo. En realidad era una crítica al peronismo, pero con un eufemismo. Claro, llama la atención, no porque nos sorprenda que un ministro de la Corte se exprese de modo político, con expresiones políticas, sino porque lo haga a viva voz, y aparte de un modo tan contundente, expresando además lo que ya sabemos, que es una corte de pocos para pocos, por lo menos esa es mi impresión. Vamos a ver cómo lo evalúa alguien que estuvo durante muchos años en Poder Judicial, fue presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, el ex juez Carlos Rosaki. Hola Carlos, Adrián Murano te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo te va? Un placer. ¿Cómo evalúas vos la declaración de Rosaki, del juez, de Rosenkrantz, el juez de la Corte? Ya, no hay sorpresa porque sabemos cómo piensa, lo supimos siempre. Lo horrible es que pensando de esa manera puede haber llegado a la Corte Suprema. Lo espantoso es que se mantenga en la Corte Suprema. Y lo que da un poquito de temor es que los 4 miembros de la Corte Suprema sigan sentados en sus despachos y que no haya miras de que eso se modifique. Ahora, sorpresa de que un hombre, de un representante, un vocero de la derecha judicial de toda la región hable de esa manera, es lógico, porque él piensa así, porque su deseo no es lo mismo que la necesidad, porque los deseos de los ricos no son iguales a la necesidad de los pobres. Y él lo hizo público porque dobla la apuesta todos los días a la derecha, ¿se entiende? Carlos, ¿a vos te echaron o te impulsaron a irte de la justicia? Y vos lo has contado, incluso has contado alguna reunión con el entonces ministro Garabano, durante el gobierno de Macri, que nombró a Rosenkrantz. Ahí se potenció este paradigma de familia judicial, de una casta, vamos a usar una palabra de moda, de una casta judicial que piensa en términos de privilegio más que de derechos. Sí, sin duda. Vos recordá que el Poder Judicial representa a un sector social determinado y lo representó siempre. Lo que pasa es que tiene dentro, como en toda gran institución, me refiero en su dimensión, tiene de todo, tiene bandidos y tiene gente muy buena. Los bandidos tienen un enorme poder, incluso tenemos 4 miembros de la Corte Suprema que lideran todo este sector corrupto del Poder Judicial, y un sector importante de la justicia federal que también lo conocemos. Entonces, insisto en que no puede sorprender, pero con el tiempo lo que sucede es que a través del tiempo, de acuerdo a cuál es el contexto político, muestran mayor o menor agresividad. En el 30 convalidaron el primer golpe de Estado y hoy te están doblando la apuesta favorable a la derecha regional. Eso es lo que debería, a mi entender, preocupar mucho a todos nosotros. O sea, lo que expresa Rosenkrantz es la vigencia de lo que en su momento conocimos bajo el nombre de lawfare, digamos, una transnacional judicial / mediática, imbrincada con otros actores del poder económico, destinado a disciplinar al poder político, a la representación política. En lo que expresó Rosenkrantz, a tu modo de ver, fue eso, entonces, esa vigencia. Sí, más que vigencia te diría el apogeo, porque el apogeo. Que ellos tengan vigencia con un gobierno como el de Mauricio Macri, que es un líder criminal de una organización criminal muy poderosa, no llama la atención. Pero que ellos sigan liderando el lawfare en épocas de un gobierno popular, progresista, sí es algo que llama la atención. Y también habría que agregar, aunque duela decirlo, que los jueces de la Corte no han tenido una sola denuncia de parte del Poder Ejecutivo de la Nación.
No es una cuestión menor. Hay como reproche público, ¿no? Pero no pasa de ahí, como un reproche público, un señalamiento que no pasa de lo discursivo, ¿no? No, pero por supuesto, imagínate si Néstor Kirchner no hubiera hecho solamente ese discurso y no hubiera denunciado, no hubiera cambiado la Corte Suprema, no tendríamos los juicios por delitos de lesa humanidad, por ejemplo, con lo que significa socialmente para nuestro país. Entonces, obviamente, ¿a mí de qué me sirve un discurso que insinúe algo, cuando lo que sabemos es que estos 4 jueces de la Corte Suprema no deberían estar un día más en sus asientos? Y Rosencrantz lo que hace es refregarnos por la cara el enorme poder que tiene. Estamos en comunicación con Carlos Rosanqui, es exintegrante de la Justicia Federal. Carlos, vos hacías referencia a que sin aquella acción de Kirchner, que no solo fue una denuncia pública, sino que a la denuncia pública le siguió una presentación de juicio político a todos los integrantes de la Corte, que apuró la renovación de la Corte, porque la derivación fue esa, no hubiesen existido la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Esta es la Corte que intentó imponer el 2x1, generando la primera manifestación masiva en el gobierno de Mauricio Macri en rechazo justamente al 2x1. La sociedad se movilizó contra esa acción de la Corte Suprema y la frenó. ¿Por qué crees que hoy cuesta, o en tal caso, no hay movilización más allá de las que impulsa, por ejemplo, Ramos Padilla o algunos otros colectivos sindicales contra la Corte? No hay una organización en torno a la manifestación pública que impulse un cambio profundo en materia judicial, porque el gobierno no lo quiere, porque falta convicción. ¿Cuál es tu análisis, tu observación? Mira, hay varias aristas. En primer lugar, lo que mencionás del gobierno, no tengo la más mínima duda. El gobierno no tiene ninguna intención de reformar el Poder Judicial. Esto es un hecho histórico, ya lo sabemos. Desde que asumió Alberto Fernández había una enorme expectativa en que se tomaran medidas para reformar el Poder Judicial. Cristina lo hizo en su momento con una ley, y si ustedes recuerdan, en el año 2013, esa ley fue sancionada por el Congreso de la Nación, promulgada por Cristina Fernández de Kirchner, y unas semanas después la Corte Suprema la declaró inconstitucional, y era revolucionaria, era una ley que nos iba a permitir tener un Consejo de la Magistratura verdaderamente democrático. De modo que este gobierno actual, a mi entender, no tiene ninguna intención de reformar el Poder Judicial, lo cual es peligrosísimo, porque ahí es donde aparece lo peor de la derecha. Ahí aparecen los Milei diciendo que se deberían poder vender los órganos, ahí aparece Spert, ahí aparece Larreta, aparece Rosencrantz. Entonces, si eso no lo vemos, realmente estamos corriendo un riesgo muy importante, y tenemos todo a la vista, porque todo esto no es oculto, lo conocemos, lo escuchamos y lo leemos todos los días. Carlos, la última. ¿Crees que estas declaraciones de Rosanqui preparan... Rosanqui, otra vez, perdón, me disculpa, estamos hablando con Rosanqui, de Rosencrantz. ¿Preparan el terreno para decisiones de la Corte que busquen torcer la balanza política de la Argentina, involucrarse decisivamente con fallos en la gestión, por ejemplo, del Poder Ejecutivo? Bueno, ya hemos visto que se involucró, por ejemplo, en decisiones del Poder Legislativo con el tema del Consejo de la Magistratura. ¿Es la antesala de una Corte que gobierna? Sí, yo diría que más que la antesala es la sala. Toda la sensación, no es solo respecto al Poder Legislativo, ha dictado fallos favorables a Rodríguez Larreta, si ustedes recuerdan, que incluso han motivado un pedido de juicio político. Se lo hemos hecho con Zaffaroni, con Lucila Larrandar, con otros abogados. Se le ha pedido el juicio político a la Corte y no progresa, y esto tiene que ver con algo que vos mencionabas de la movilización, porque hay un desgaste. No se le puede pedir a la población que resuelva todo movilizándose o con denuncias individuales o de ONGs. No es así. Ramos Padilla no puede salir a cambiar el Poder Judicial. Y en buena hora que lo intente, es un hombre que yo quiero muchísimo, pero acá tenemos que modificar el eje de la discusión. El eje de la discusión es que hay una responsabilidad política del Poder Ejecutivo que no está tomando las decisiones que hay que tomar para modificar el Poder Judicial. Entonces, si esas decisiones no se toman, seguiremos teniendo los jueces que tenemos.
Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido muy amable.